Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor amado. Vamos a hacer una corta oración. Padre eterno y bueno, maravilloso y todopoderoso. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que estamos contigo, porque nos reunimos en esta casa de oración para aprender de tu palabra, para continuar profundizando en nuestra vida espiritual y en nuestro servicio a ti. Yo te doy gracias, Señor. Tus planes son extraordinarios y maravillosos para nosotros, tus hijos. Yo sé que en el mundo se está cumpliendo tu palabra al pie de la letra, pero tu pueblo es guardado, tu pueblo es separado, tu pueblo es entrenado para salir y hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de tu Hijo Yeshua. En esta noche, Señor, aquellos que se conecten sean también bendecidos y también aprendan junto con nosotros de tu palabra. Y aquellos que estén enfermos sean sanos en esta noche. Tu poder sanador fluya, Señor amado. Y que puedan, Señor amado, ver testimonio de lo que tú estás haciendo. Gracias por esta escuela del reino que ha sido de gran bendición para mi vida y la vida de mis hermanos. Tuya siempre será toda la gloria. En Yeshua, amén y amén y amén. Voy a comenzar por leer unos versículos aquí. Juan 15, del 1 al 5. Voy a leer aquí dos versiones. La versión que viene, que es sencilla del griego, y una versión que viene del hebreo. Voy a comenzar con la que es sencilla del griego, que dice, Juan 15:1. Dice, Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. O sea, quien la cuida, el Padre, ¿verdad? Aunque Él es la vid verdadera. Él corta todas las ramas, está hablando del Padre. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto. Está hablando, ¿verdad?, de aquellas ramas que no producen fruto. Luego dice, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Entonces 3, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Obviamente la enseñanza que traía Yeshua, que era tan diferente, ¿verdad? Luego el 4, quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se quede en mí producirá mucho fruto. Pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Muy interesante el lenguaje aquí. Habla de poda y de poda y limpia cada rama. Ok, la versión en hebrea dice, yo soy el auténtico vino, mi Padre es el Corén, ¿verdad? Muy interesante. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda la que lleva fruto, la limpia o la poda, que es lo que dice también esta otra versión, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he dado. O sea, la enseñanza de Yeshua, de esa Torá oral que se conoce en hebreo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma, sino permanece recibiendo el vino. O sea, permanece recibiendo de continuo. Si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces el 5, yo soy el vino, vosotros las ramas de la vid. Entonces dice aquí, el que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo voy a añadir aquí el 6, el que no se une íntimamente a mí, ya fue echado fuera como una rama de la vid que es cortada, finalmente se seca y las recogen y las echan en el fuego y arden. Se habla de mantenerse, pero aquí enfatiza íntimamente, hablando de una relación íntima. Pero el texto, básicamente el 2, habla de que las ramas que no llevan fruto,
serán quitadas, pero aquella que lleva fruto será podada y limpiada. O sea, que aquí hay una tremenda verdad espiritual. O sea, nosotros, como hijos del reino, fuimos llamados a dar fruto y continuar dando fruto. Pero aquí establece Yeshua que la única manera de hacerlo es estar íntimamente con Él, permanecer en una intimidad. Fuera de la intimidad no se puede dar fruto. Por eso es que siempre, cuando yo pues estudiaba antes de conocer el hebreo, la palabra que yo conocía era comunión, que viene del griego, koinonía, que me daba cierta luz. Pero cuando conocí el hebreo habla de la intimidad, ¿verdad? Por eso que dice la versión hebrea, cuando vienen aquellas personas a decirle que es que en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, él le contesta, según la versión hebrea, yo a ustedes no los conozco porque ustedes nunca tuvieron una relación íntima conmigo. ¿Ves? Yeshua también habla de que él tenía una relación íntima con el Padre, que guardaba la Torah. ¿Ves? O sea, que está hablando de una intimidad que debemos de todos tener, desarrollarla. Que siempre yo he dicho que es más que orar. Orar tiene su momento, pero la intimidad entramos para escuchar, para estar ahí rendidos. Pero quiero hablarte algo en cuanto a la poda. Y fíjate lo que yo escribí aquí en cuanto a eso. Aplicándolo en el ámbito natural. Usted sabe que toda planta o todo árbol necesita de vez en cuando una poda, ¿verdad? ¿Para qué? Para beneficio del árbol. ¿Ok? Sí. O sea, los árboles necesitan que se les pode para beneficio de ellos mismos. Eso los fortalece, eso los levanta. Así que el podar no le hace ningún daño al árbol. Por el contrario, es para ayudarlo a que dé un enorme fruto a su tiempo. ¿Ok? Sí, dime, ¿qué va a decir? Exactamente. Sí, en lo natural hay un tiempo para la poda, exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de podar? Pues la poda quita las ramas de un árbol que obstaculizan su productividad o su bienestar para permitir que sea todo lo fructífero posible. ¿Entiendes? Aquello que realmente puede obstaculizar su productividad tiene que ser quitado. Y, y así exactamente, fortalece las raíces, un montón de cosas. Aquí tenemos que un agricultor. Aleluya. Entonces, aplicándolo en sentido espiritual, pues podar es crítico, es necesario para vivir una vida fructífera en el eterno. Es muy necesario que seamos podados espiritualmente hablando. ¿Ok? De modo que Dios es quien poda las vidas de sus hijos. Él lo hace. Aunque sea como la canción de aquella muchacha, ay, 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 cómo me duele. ¿Se acuerdan de eso? La mente del músico. Ok, pero a fin de vivir una vida productiva, usted también debe ser parte del proceso. O sea, cada vez que el Eterno te quiere promocionar o te quiere llevar más allá, te va a pasar por un tiempo de poda. Por un tiempo en que vas a hacer vas a entrar en un proceso, en un periodo, donde él va a sacudirte, va a comenzar a trabajar contigo, porque hay cosas ahí que no te van a dejar crecer. Entonces tiene que sacarla. Yo he pasado por muchas veces, muchos procesos en mi vida que el Señor pues me mandaba. Entonces, cada vez que usted se le ocurra decirle al Señor, Señor, yo quisiera que tú me dieras mayor autoridad, mayor unción, pues prepárate para entrar en una poda, porque eso va a venir primero. Así es. O sea, no hay mayor unción si primero no hay una poda. No hay un proceso de estar ahí para ser sí, purificado, ser ¿cómo te puedo decir? O sea, hay cosas que el Eterno va a tratar contigo
que posiblemente tú pensabas que no eran, o sea, que no eran o que eran inofensivas, o que no era ningún problema, pero Dios dice, no, 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 eso no puede estar ahí, esto tiene que sacarlo. Entonces, pues estamos por los procesos que eso duele, ¿sabes? Yo he pasado por momentos muy difíciles, que si el Señor no me fortalece, ¿entiendes? Eso no podría ser posible uno graduarse de estas cosas. Así que, como yo pongo aquí, o sea, de modo que Dios es quien poda las vidas de sus hijos. Amén. A fin de vivir una vida productiva. Usted también debe ser parte del proceso. También debe aprender a podarse a sí mismo. Siempre yo acostumbro a decir al Señor todos los días, Señor, yo quiero que este día que me has permitido vivir, que puedo levantarme, que tú me das la fuerza para continuar, tú me dejes ver qué cosas en mi vida hay todavía que yo debo de resolverlas. Y estoy presto para hacer lo que tenga que hacer, conforme me vaya revelando. ¿Por qué? Porque el fin es que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor para que cuando hablemos de Él a los oyentes podamos evidenciarlo, de que Él es real. Ese es el propósito. O sea, el Eterno no te llamó para que tú te quedes sentado en una silla y participe los domingos, los viernes, y la pases chévere, portándote lo mejor posible, y que le hables a la gente de Dios de una manera superficial por encimita, y yo te invito a la iglesia, pero nunca vas más allá de eso. Y el Señor quiere que vayamos más allá, que seamos imitadores de Él, y Él siempre, siempre evidenció al que vivía en aquel tiempo. Siempre aprovechó todo momento para evidenciar al Padre. Y decir, no es el Padre el que hace las cosas, las obras, no yo. Entonces la poda es necesaria. O sea, hay los tiempos fíjate, una vez yo aprendí, la palabra no la recuerdo en hebreo, pero yo aprendí que cuando se habla de tiempos de aflicción, en el hebreo lo que significa es tiempos para ver milagros. Porque después de ese tiempo, de esa aflicción, de ese proceso, de esa poda, va a venir entonces los milagros. Cuando tú estás preparado para entrar en una nueva dimensión, por decirlo así, para que ustedes me entiendan, una nueva dimensión de autoridad, ¿verdad? Pues primero vamos a ser podados por el tiempo que el Eterno dictamine que debe ser necesario ser podado. Hay pruebas que te pueden durar unos días, una semana, unos meses, otros unos años, dependiendo. Pero siempre el Señor no se equivoca en lo que hace con sus hijos. Él es perfecto. Al yo mirar para atrás y tratar de recordar momentos donde Él me llevó a ser podado, pues hoy yo puedo decir, fíjate, me dolió, pataleteé, peleé, pero valió la pena, exactamente. Valió la pena porque entonces, donde yo puedo estar hoy es evidencia de que he sido podado un montón de veces. ¿Ves? Y yo sé que todavía vienen cosas mayores para nosotros. Y yo estoy pues ya listo por si tengo que entrar en otro tiempo de poda, pues tendré que entrar. Pero todo va a obrar para bien. ¿Ok? Entonces, voy a repetir por aquí esto que yo escribí aquí al último. Dice, pues de modo que Dios es quien poda la vida de sus hijos. Pero a fin de vivir una vida productiva, usted también debe ser parte del proceso. O sea, no negarnos, sino participar, rendirnos, no pelear. También debe aprender a podarse a sí mismo. ¿Cómo se podrá hacer esto? Dice, cuando en un árbol hay una rama enferma, si no se corta, dañará el árbol. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa esto? Cualquier acción, curso o hábito de pecado en su vida es una rama enferma que será un obstáculo para que usted pueda vivir una vida fructífera en el eterno. Tiene que cortarla. Eso incluye todo.
procesos mentales equivocados, acciones equivocadas, qué sé yo, vicios equivocados, todo este tipo de cosas, eso hay que cortarlo. Eso hay que cortarlo de verdad. Hay que tomar acción, ¿verdad? En esto y decidir, no, eso, esta es mi vida, eso no va para ningún lado, yo tengo que cortar eso. Si usted pide ayuda al Señor, el Señor va a venir a ayudarlo. Pero tiene que estar dispuesto de todo corazón a dejar eso para siempre, lo que sea. Ok, voy a repetir esto. En un árbol puede encontrarse una rama muerta que antes daba fruto, pero ahora es perjudicial para la salud del árbol. Ok, ¿qué significa esto para su vida? Cualquier acción o gasto en su vida que no produzca fruto, incluso si antes lo produjo, es una rama muerta, debe podarla. ¿Me entendió? Hay ramas en los árboles que obstaculizan y bloquean la luz del sol, evitando que ésta llegue a las ramas más fructíferas del árbol. Eso siempre pasa con muchos árboles. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Cualquier cosa que haga y que evite que usted reciba de Dios, que habiten en su presencia y su palabra, es una rama que obstaculiza. Hay que cortarla. Evite cualquier cosa que haga y que evite que usted reciba de Dios. Malos hábitos. Hay veces que tratamos con personas que no les interesa para nada el Señor. Esa gente hay que dejarlos quietos, ¿sabe? Si usted intente, le hable y esto, aquí y lo otro, y esas personas se cierran, pues mire, ya, déjelo en la mano del Señor, no siga ahí, porque hay otras almas que sí que te van a escuchar. ¿Ok? O sea que hay amistades que realmente no convienen. De hecho, una de las cosas que hizo que Eliseo fuera el profeta que fue que se relacionó con quién, con Elías. Entonces muchas veces uno tiene que buscar gente espiritual para uno crecer. Lamentablemente en todas las iglesias siempre va a haber gente carnal. Gente que por más que escuchen palabras y que se ore por ellos, no están dispuestos a ser gente espiritual. Pues eso no se puede andar con ellos. Te los saluda y todo, chévere, y yo oro por ti, pero no se relacione con ellos. Porque usted no va a crecer así, no con gente carnal. Usted se tiene que unir a los que son espirituales. Digo, si usted quiere crecer en el espíritu. ¿Eh? Cuando yo tuve la oportunidad de estar con Benny Hinn en el año 92, me convertí en 89, 90, sí, como 4 años, que el Señor me permitió ir allá. Yo me quería quedar allá, porque yo sabía que yo podía aprender mucho de Benny Hinn en aquel entonces, porque era un ministerio de milagros, y tenía mucha enseñanza muy buena. Y estuve en ese taller en la ciudad de Orlando, fue en el Hotel Hyatt de Orlando. Y inclusive sería una oportunidad de que yo pudiera ser parte de ese ministerio. Pero sin embargo, los planes del Señor le dan otro y me dijo, no, tú tienes que regresar a Puerto Rico, no te vas a quedar acá. Pero yo deseaba quedarme allí, en aquel momento, porque yo sabía que iba a aprender. Y porque yo quería estar con gente espiritual. No quería estar con gente carnal. Pero el Señor, pues, acá, en el proceso que yo he estado caminando, en momentos dados ha puesto personas espirituales, algunos pastores, porque no todos los pastores son espirituales, ¿sabes? Cuando yo detecto que son carnales, Dios te bendiga, luego te veo, pero no lo veo. ¿Ves? Yo trato de ver quién sea más cerca de los pastores, que sea espiritual, para entonces yo poder también, pues, crecer. Amén. Eso es bien importante, las relaciones con gente espiritual, si usted quiere crecer.
Ok, voy a repetir esto último. Cualquier cosa que haga y que evite que usted reciba de Dios, que habite en su presencia y su palabra, es una rama que obstaculiza. Hay que podarla. Hay otras ramas en los árboles que son demasiado de bajas o bajitas, ¿verdad? Como decimos. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Representan todas las búsquedas bajas, o sea, indulgencias y acciones que drenan su tiempo y energía en detrimento de las cosas más elevadas, las cuales el Eterno te ha llamado. Córtala. ¿Eh? Hay muchos creyentes que les gusta pasar mucho tiempo frente al televisor y ven cuántas cosas salen en la televisión. Pero eso no edifica para nada. Entonces, si uno está enfocado en que uno quiere crecer, que uno quiere ser un hijo o una hija espiritual, que el Eterno pueda usar, hay que evitar un montón de cosas, aunque no te entiendan. Esto no es fácil, no es fácil. Yo tengo un recuerdo yo llevaba como 2 años en el Señor. Buscaba al Señor, wow, Dios mío, con tanta intensidad. En aquel momento estaba soltero. Y yo no me acuerdo quién fue el que me invitó, que había llegado, pues sabía que me gustaba el cine, qué sé yo qué, que había llegado una nueva versión de Batman con Michael Keaton, la primera que él hizo, que era buenísima, y qué sé yo qué. Entonces pues me invitaron y eran gente de la iglesia. Y yo fui con ellos y cuando la película empezó, que ellos tuvieron un personaje que es ficticio, ¿verdad? Un Batman. Pero yo empecé a sentirme un poco incómodo. Y yo como que decía dentro de mí, pero es que yo estoy lo que viendo, ya, yo lo que estoy viendo es la tecnología del cine, cómo avanzado y qué sé yo. Y aquella cosa dentro de mí era cada vez más fuerte. No me acuerdo qué escena fue la que él aparece así todo vestido de negro, que ahí sí que yo me sentí sumamente inquieto y bajé mi cabeza, cerré los ojos y le dije, Señor, no me quieres aquí, ¿verdad? Así yo le dije. Él me dijo, no, sal de ahí. Y yo tuve que levantarme y me fui. Los demás no entendieron nunca por qué yo me salí. Decían que yo estaba exagerando. Eso no era nada malo. Pero era que el Señor tenía un trato conmigo. Me estaba llevando a otras cosas, pues me quería fuera de todo este tipo de cosas. ¿Eh? Estamos hasta aquí, ¿verdad? Así que seguimos por aquí. Hay que podar todo lo que evite que podamos crecer en el Eterno y ser fructíferos. ¿Ok? Hay que podar. Todo lo que sea un obstáculo en tu vida, córtalo. Si es que quieres crecer. Así como el árbol, así como el árbol, hay que podar todo aquello que evite que dé más frutos. El podar no le dará daño alguno al árbol. Por el contrario, lo va a beneficiar en su crecimiento y sus frutos. Lo mismo pasa en nuestras vidas en relación al servicio al Eterno. A renunciar a todo aquello que le impide crecer, en él, ¿verdad? Saldrá ganando. Yo recuerdo cuando mis hermanos, que toda la vida fuimos unidos en la música, nos criamos juntos, nos levantamos juntos en la música, la agrupación los dueños éramos pues Fernando, Alfredo y yo, eran otros músicos, pero éramos los dueños de la agrupación Éxodo de los años 70 y pico. Pero cuando yo me convertí al Señor, que me tocó ese día sentarme con Alfredo y con Fernando y decirle, ¿sabes qué? No voy más con ustedes. Yo no encontré cómo decirle eso a ellos, ¿sabes? Porque éramos bien unidos, no teníamos vicio tampoco. Nos apasionaba tocar la música, nos apasionaba. Y como estuvimos juntos desde
7, 8 años que comenzamos. Cuando yo fui a hablar con ella, a mí se me hizo un taco aquí porque yo no encontraba, como decirle a mis hermanos de toda la vida, que ya no podían contar más conmigo. Y yo sabía que no me iban a entender. Y ese día nos sentamos en la terraza de casa de mi papá. Y les dije, mira, yo los traje a ustedes porque tengo que decirles algo. Y les dije lo que había. Ellos se quedaron así. Pero me acuerdo que Fernando me dice, pero eso no era malo que tú toques con nosotros, aunque estés ahí en las cosas de la iglesia. Y yo dije, no, Nando, porque el Señor me está demandando unas cosas. Y yo tengo que obedecer a Dios. Y yo recuerdo que se quedaron así, como que no se esperaban eso. Y yo no pude más, yo me levanté y me fui para mi cuarto. Y cuando me fui a mi cuarto, me fui de rodillas. Y yo dije, Señor, esto está terrible para mí. O sea, yo diciendo a mis hermanos por primera vez en nuestra vida que no voy más. En algo que siempre lo hicimos juntos. Por favor, ayúdame. Y Él quitó esa carga de mí. La quitó. Y siempre Él me decía, si quieres más de mí, tienes que renunciar a muchas cosas. Tienes que entregarme a mí muchas cosas si quieres más de mí. Cada vez que tú renuncies a algo, yo te voy a dar algo más mío. O sea, yo sabía que ese era el camino. Renunciar, cortar. Entonces, pasaron unos años, ellos continuaron, se buscaron otros músicos, siguieron tocando. Fue la época de hecho de Marcano, que ellos tocaban, ellos eran los músicos de Marcano. Y yo estaba en el Señor, yo seguí orando por ellos, hasta que pues pasaron como 8 años más o menos, que ellos un día comenzaron a visitar la iglesia que era aquí en la carpa. Y ese día yo predicando, yo hice un llamado y los dos vinieron a aceptar al Señor. Y yo dije, oh, volvemos a reencontrarnos ahora los tres, pero ahora va a ser para el Señor. Ellos estaban dispuestos y hasta el sol de hoy. Bueno, Alfredo se fue a trabajar a Estados Unidos. No sé cuántos años estuvo por allá. Y se retiró, regresó a Puerto Rico y volvió otra vez acá a tocar con nosotros. O sea que el Señor vuelve otra vez a reunirnos otra vez a los tres para que sigamos tocando. ¿Verdad? O sea, que así es el Señor. Y yo sé que está tratando con ellos y lo va a hacer pasar por los procesos que yo estoy pasando también, o que he pasado, porque quiere de ellos lo mejor. Amén. Ok, así que al renunciar a todo aquello que le impide crecer, en Él se está ganando. Haga del podar un hábito de continuo y estarás sano espiritualmente. Identifica en tu vida qué es lo que realmente es un impedimento para ti, es una carga, no te deja crecer y eso tienes que cortarlo. No tienes otra. No puedes negociar esa cosa con el Señor, tienes que cortarla. Así que haga del podar un hábito de continuo. Y estarás, eso va a traer sanidad espiritual a tu vida. Vas a ser fuerte, estupendo y fructífero. Porque a tiempo está cortando. Esto no me conviene, pues hasta aquí llego. Esto tampoco, pues hasta aquí llego, se acabó. Darle espalda a todo eso, ¿sabes? Así que puede ser a usted mismo y dará mucho fruto. Yo en una ocasión tuve que pedirle al Señor porque yo noté un momento dado como que yo no avanzaba. A pesar que estaba renunciando a muchas cosas, no avanzaba. Y el Señor, necesito que tú me digas qué está pasando. Entonces me reveló de maldiciones que yo había heredado por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Y yo tenía que renunciar, cortar esas maldiciones sobre mi vida. Y yo hice eso. Yo las corté. Yo entré en ayuno y comencé a orar, Señor, muéstrame, dame los nombres de los demonios que pueden estar influenciando en mi vida, que vinieron por las maldiciones de mi papá y mamá. Me los fue dando en una lista y yo fui apuntando. Y empecé uno por uno. Espíritu tal, renuncio a ti, te echo fuera de mi vida. Espíritu tal, hice lo mismo en una lista que yo hice.
Y fui libre completamente. Y ahí continué creciendo. O sea que de vez en cuando es bueno hacer eso. O sea, usted mismo lo puede hacer. Te puede orar, Señor, dime qué cosas espirituales hay en mi vida, que están rondeando mi vida para echarlo fuera, para atarlo y echarlo fuera. Así que me puse aquí, identifica en tu vida las ramas muertas, las enfermas, las que obstaculizan los rayos del sol, las que son un desperdicio y las bajas. Y córtalas todas. Pódate a ti mismo y verás el beneficio. Y tu vida en el Eterno estará llena de Él. Pódate a ti mismo y verás el beneficio. Y tu vida en el Señor, en el Eterno, estará llena de Él. Por eso es que me gusta mucho esta versión hebrea. Cuando dice aquí en el versículo 4, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Que como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma, sino permanece recibiendo el vino. Y tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy el vino, vosotros las ramas de la vid. El que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Pero el que no se mantiene o el que no se une íntimamente a mí, ya fue echado fuera. Así que está hablando realmente de estar de continuo en una relación íntima, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tú sabes que cuando entramos en oración y estamos en esa intimidad, hay que aprender a que el mismo Espíritu de Dios ponga en nosotros lo que debemos de hablar. Porque cuando se está orando y usted está hablando, realmente usted no está tirando palabras al aire. Usted está tomando autoridad en el mundo espiritual. Usted está decretando cosas que el Espíritu las pone en su espíritu para usted hablar conforme lo que usted está recibiendo. Porque en ese mundo espiritual entramos a través del Espíritu de Dios. Obviamente por Yeshua, que es la puerta. Entonces hay que aprender a no orar por orar, ¿entiendes? Nosotros tenemos un montón de conocimiento, hay muchos que tienen mucho conocimiento y podemos salir hablando un montón de cosas, pero hay que llegar a un momento dado y hay que parar y buscar qué es lo que el Eterno quiere que usted declare, ¿verdad? Porque ahí es donde uno es efectivo, ahí es donde uno toma legalidad, donde uno derriba o construye, establece, para que entonces el ámbito natural se afecte por lo que usted esté decretando en el mundo espiritual. Aprenda eso, yo tuve que aprender eso. Yo hablaba mucho. Entonces uno va adquiriendo conocimiento y por ahí para abajo uno se suelta y está hablando, pero hay que parar, porque hay que buscar lo que Dios quiere que digamos en ese momento. Porque el Señor quiere entrar en nuestro entorno, ¿verdad? Primeramente espiritual, porque si Él establece usando tu voz y tu obediencia, cambian las cosas en el mundo espiritual y entonces cambia el entorno natural. ¿Entiendes? El entorno natural es afectado por lo que sucede en el entorno espiritual. Pero entonces, para que eso suceda, yo no puedo entrar a ese entorno espiritual hablando montones de cosas que no son las que Dios quiere que yo hable en ese momento. No sé si me estoy explicando. Yeshua era así. Yeshua era preciso en lo que hablaba. Por eso que él dice en Juan 12:49, es que yo las palabras que hablo son las que mi Padre me da. ¿Ves? Entonces hay que buscar eso. Que cuando estemos en la intimidad,
¿verdad? Que vamos a comenzar orando, pues no lo hagamos siempre de la misma manera. Hay que esperar, hay que buscar dirección para que el Espíritu ponga en tu espíritu lo que Él quiere que tú declares en ese momento. ¿Ves? Hay mucha gente por ahí hablando de decreta esto, decreta lo otro. Pero si esos decretos no vienen dirigidos por el Espíritu, no va a pasar nada. Porque soy yo decretando. ¿Ves? Pero si yo estoy decretando porque el Espíritu es quien me está diciendo que tengo que decretar, es diferente. Y ahí es donde ocurren los cambios. Mira un ejemplo. Pasó, oye, que miércoles, lunes, me llama mi hija Jennifer a saludarme, qué sé yo. Estamos hablando por teléfono, ella vive en West Palm Beach, es la que tiene una escuela de danza y de acrobacia tremendo. Yo la estoy usando de esa manera. Entonces, cuando estamos ya por terminar, me dice, mira, tengo aquí a Hannah, que Hannah es mi nieta, ¿verdad? Que no puede decirte felicidades, ¿verdad? Al abuelo, porque ella no puede hablar. Y yo digo, ¿por qué no puede hablar? Tiene un problema de la garganta, una infección bien terrible hace un par de días y le duele muchísimo, y no puede hablar. Yo le dije, dile que haga el teléfono y lo ponga en speaker. Se lo puso en speaker. Y en ese momento yo me detuve unos segundos. ¿Para qué? Para ver qué Dios quería que yo dijera. Entonces comencé a decir unas cosas a la garganta de ella, no me acuerdo, pero eso era dirigido por el Espíritu. Y ella en ese momento comenzó a sentir la diferencia, comenzó a hablar y el dolor se fue. Entonces ella decía, ay, el Señor me sanó, ay, qué tremendo. Pues para mí es muy normal que ocurra, quizás para ella no. ¿Eh? Ya 2 días con el dolor de garganta y con que no podía ni hablar. Pues eso sucedió por lo que yo decreté bajo dirección del Espíritu. ¿Eh? Si me pongo yo a decir pamplinas allí y a usar la fe equivocadamente, pero como es mío, no sucede nada. ¿Entiendes? Pero cuando es dirigido, sí sucede. Ahora, para llegar a tener esa conexión, hay que podarse un montón de veces. O sea, hay que tener procesos de poda constantemente. O sea, la sintonía con el espíritu no es algo que se logra de hoy para mañana, ¿sabes? Eso toma tiempo. Y depende de tu entrega, depende también de lo que tú vayas conociendo y tú vayas aplicando en tu vida y de las podas que tienes que hacer en tu vida, es que entonces tú te vas conectando con la voz del Espíritu. Pero toma tiempo. Para entonces que uno logra esa conexión, una vez uno la logra, no la pierdas por nada, ¿sabes? Porque si tú después de un tiempo de búsqueda comienzas a notar que ya hay una conexión con el Espíritu de Dios, pero Él te deja ver que todavía hay cosas en tu vida que hay que podarlas, no lo pospongas, hay que cortarlas. Porque si tú no las cortas y sigues arrastrando eso tarde que temprano te va a detener en tu desarrollo espiritual, en tu conexión. No vas a poder avanzar. Porque ya tú sabes que hay cosas que tienes que cortarlas. Y si no lo haces, mientras callé se envejecieron mis huesos de día y de noche, dice el salmista. Pero declaré mi pecado. ¿Eh? O sea que uno no puede continuar caminando, arrastrando cosas que uno sabe
que no están bien. Hay que resolver eso. Y no para de aquí a un año, resolverlo ya. Si es que quieres lograr esa conexión, porque lo más maravilloso que podemos tener en nuestra vida es tener la bendición de poder decir, yo escucho a Dios y Él me habla. Eso es lo más hermoso que nos podría pasar, ¿sabes? Porque se resolverían un montón de cosas en nuestra vida. Se evitarían un montón de problemas en nuestra vida. Porque si alguien quiere hablar a sus hijos, es Él. Nuestro Padre quiere hablar con sus hijos todo el tiempo, para todo. Pero se requiere de esa sintonía que no es fácil de lograr. Requiere de tiempo, de entrega, de poder. ¿Están conmigo? Especialmente cuando tú tienes un llamado, un ministerio y como yo digo tantas veces, si tú quieres ser efectivo ministrando a los enfermos, ministrando a los cautivos, ministrando a los perdidos, tú tienes que saber escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener la conexión, porque Él es el que sabe lo que hay en cada vida. Tú y yo no sabemos nada, pero Él lo sabe todo. Y como las estrategias son las de Él, como te expliqué los otros días, que fui a ver a aquella esposa que es pastora, con su esposo pastor. Y yo no sabía porque estaba en esa ansiedad, en esa depresión, que no levantaba siendo pastora y qué sé yo qué, llorando también, pero no. Cuando entonces Dios me habló, hay un espíritu de angustia ahí que entró. Ella le abrió la puerta y yo empecé a hacer preguntas. ¿Ha tenido algún tipo de problemas o traumas últimamente? Ah, sí, la muerte de fulano. Ah, la muerte de fulana. Y eso me afectó. Y yo fui entonces entendiendo, ok. Pues se lo dije. Pues mire, ¿saben qué? Hay un espíritu de angustia en su vida. No, ¿cómo va a ser? Sí, está ahí. Es lo que la tiene usted detenida. Y con toda esa ansiedad y ese llorar por cualquier cosa, y ese miedo, ese es un espíritu. ¿Quiere ser libre? ¿Entiendes? Porque también he aprendido que si la persona no reconoce que hay un demonio ahí, no te metas a reprender. No lo hagan, no va a funcionar. La persona tiene que estar dispuesta a ser libre, reconociendo que hay un demonio, que su problema es un demonio. ¿Entiendes? Entonces ahí usted tiene luz verde de parte del cielo. Pero si no lo reconoce, al no reconocerlo, pues obviamente no va a decirte nada, pues entonces pues repréndeme. No, tiene que reconocer lo que hay un demonio ahí. Que estar dispuesto a renunciarlo. O sea, reconocer que su problema es de índole espiritual, que hay un espíritu en su vida. Entonces, bajo la dirección de Dios, usted se mueve, pero no para tomar la autoridad a lo loco. Aún en ese momento que Dios te está identificando ese espíritu, porque el Señor se lo permite identificar, no se mande. Hágalo por dirección del Espíritu. ¿Cómo yo trabajo esto aquí? Señor, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Entonces yo recibí una última instrucción allí, que fue, y salió por mi boca, cuando lo até, le ordené no lastimar la persona. ¿Entiendes? Vas a salir, no la vas a lastimar, te lo prohíbo. Sales en silencio, sin causar ningún daño a esta vida. Y así salió. Porque en el pasado, años, 20 años atrás, yo no sabía estas cosas y aunque yo recibía la instrucción de Dios de identificar por discernimiento que había un demonio ahí, yo me lanzaba sin una instrucción clara. Y empecé a notar que los demonios cuando iban a salir les daba con lastimar a la persona.
y tirarlas para aquí, y tirarlas para allá, ¿sabes? Lastiman a las personas. Y yo entonces, un día en casa, Señor, ¿por qué es que los demonios cuando yo los reprendo, que tú me estás identificando y yo tomo autoridad, los reprendo? Porque están lastimando a la gente. Y ahí fue cuando me enseñó, porque no los atas, no les dices. O sea, no tomas la autoridad para decirle, no lastimen. Y digo, wow, qué tremendo. Entonces, fui comprendiendo que nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Para inclusive ordenarles que no lastimen, que no hagan daño cuando vayan a salir. En una ocasión fui a un sitio que está por allá por San Lucas, donde tenían la gente con SIDA. Me acompañaron dos hermanas, estamos hablando de años atrás. Y vamos ahora por un jovencito que tenía SIDA, homosexual, se estaba muriendo. Entonces una hermana fue que supo de él y me invitó a mí que yo fuera y fuimos. Entonces, cuando entramos, muchachito que nos rompió en plato, o sea, flaquito, bajito, así, el pobrecito, quería aceptar al Señor. Estaba arrepentido de todo lo que había hecho en su vida, lo llevó a tener SIDA. Entonces estamos con eso, trabajando con eso, ¿verdad? Y acepta al Señor y todo. Mira lo que pasó. Entonces el Señor me muestra que había un demonio bien fuerte allí, que los reprendiera. Y a mí de primera intención no recordé que tenía que paralizarlo y que me hiciera daño. No lo hice. Y cuando lo reprendí, yo tengo dos testigos de eso, dos hermanas. El demonio lo levantó en el aire y lo tiró contra la pared. Que las hermanas se asustaron, se pegaron de la pared allí, que casi salen cogiendo por la puerta. Y yo les dije, no se vayan, oren. Entonces vuelvo otra vez el demonio, lo levanta y lo tira contra la otra pared. El pobre muchacho flaquito. Luego lo tira contra la cama y los ojos se le fueron para atrás, se veían blancos los ojos. Y entonces el cuello se le sopló como un sapo y empezó a hablar un montón de cosas. Parecían muchos demonios hablando, muchos animales hablando. Entonces yo estoy frente a esa cuestión de que lo estaba echando para aquí, echando para allá. Y el mismo Señor en su misericordia me recuerda, tienes que paralizarlo, tienes que atarlo. Entonces ahí toma autoridad, te paralizo, te ato, no lo lastimas más y ahí se quedó quietecito. Cayó así como en descanso. Se quedó quietecito, pero se quedan hablando los demonios por la boca del muchacho. Que estaban atados y paralizados. ¿Eh? Y yo les ordené no hacerle más daño. Y les dije entonces, ahora salgan. Y pegó un grito ahí. Y se fue, o se fueron. Y el muchacho se paró así, como retoño, porque le dieron bien duro, ¿sabes? Y contento que era libre, y qué sé yo qué, y que había aceptado al Señor, y que él esperaba que su vida cambiara. Y yo le dije, bueno, tú sigue buscando al Señor. Si puedes salir de aquí algún día, pues estamos a la orden, qué sé yo. Pero luego entonces la hermana se enteró que una semana después murió. Ya el SIDA había avanzado, parece que el Señor no lo sanó de SIDA a ese muchacho. A otros sí los ha sanado, pero a ese no. Se lo llevó. Dios sabe todas las cosas. Pero que cada vez que yo, en aquellos años, que yo tenía que enfrentar gente endemoniada, era una escuela para mí. Porque entonces me estaba enseñando, tienes que atarlo, tienes que hacer esto. Estoy un día en una iglesia por allá por Arroyo y se para esta muchacha jovencita. Y cuando yo estoy frente a ella, el Señor me dice, no la toques. Cuando me dice que no la toque, en ese momento el demonio se manifestó, yo me salí del medio y le metí un puño a un púlpito de madera y lo viró de la fuerza que tenía. Entonces ahí tuve que lidiar con
con los demonios en esa muchacha. O sea que son instrucciones que uno recibe cuando uno está ministrando. Y por eso es necesario la poda. Quitar de nuestra vida cosas que son obstáculos, que puedan impedir que nuestra vida espiritual se afine, se profundice, se alinee y armonice con la voz del Espíritu, que es muy importante. En el mundo espiritual, usted y yo no sabemos nada, a menos que el Eterno nos muestre. Pero el enemigo que estamos enfrentando sí conoce muy bien ese mundo espiritual. Sabe cómo moverse, sabe cómo hacer daño. Nosotros dependemos de lo que Dios nos diga a través del discernimiento del Espíritu. Dependemos de eso. Y para poder estar conectados, ya usted sabe, tiene que haber habido bastantes podas en nuestra vida, echando fuera todas aquellas cosas que no convienen, que para nada aprovechan, y evitando la carnalidad, evitando las cosas que le gusta a la carne, pero que no edifica el espíritu, ¿ves? Porque de eso depende su sintonía. Si usted pasa mucho tiempo en las cosas de la carne, en la vida espiritual no va a ser muy efectiva. ¿Está conmigo? Y como dice aquí Yeshua en esta versión, tienes que mantenerte íntimamente unido a Él. Íntimamente. No de lejito, no de vez en cuando. Todo el tiempo íntimamente unido. Amén. Vamos a orar. Padre eterno y bueno, precioso y poderoso, maravilloso. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, aleluya, eres el maestro en este lugar. Tú eres el que nos enseñas, nos dices cómo tenemos que vivir. Hoy, Señor, usando el ejemplo del árbol, que hay que podarlo, nos estás diciendo a nosotros que hay cosas, hay ramas espirituales en nuestra vida que para nada edifican, que son obstáculos, que hay que sacar eso. Hay que podar nuestra vida espiritual para poder continuar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu. Nosotros queremos vivir genuinamente para ti. Queremos vivir rendidos de verdad y no emocionalmente, sino de verdad con compromiso serio. Queremos vivir en la pureza que tú demandas, con seriedad, Señor, no superficial, no emocional, sino con sinceridad de corazón. Nosotros, Señor, cometemos muchos errores todos los días, de muchas maneras. Pecamos contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra vida contigo. Ayúdanos a estar muy alerta a cuando estamos edificando para la carne y no para el espíritu. Y que nosotros podamos tomar decisiones sabias y podamos darle espalda a aquellas cosas que realmente pueden entretener la carne, pero no edifican el espíritu, Señor. Y por eso es que hay tanta falta de sintonía espiritual, porque no estamos sintonizados de la manera que tú quieres que estemos. Es una conexión deficiente, cuando tú quieres que sea eficiente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hay mucha gente enferma, mucha gente cautiva, mucha gente perdida. Y la única manera de poderlos ayudar es estar sintonizados contigo, con tu Espíritu. Y haber quitado de nuestra vida todas aquellas cosas que no convienen. Como dice el apóstol, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú nos das la libertad de hacer lo que queramos, pero realmente cuántas de esas cosas que hacemos por la libertad que tenemos realmente son convenientes. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en cuanto a eso. Que esta casa de oración plenitud se levante fuerte, firme, con hijos e hijas, que vivan en la pureza tuya, y que sean bien entrenados en el Espíritu, Señor, para que sean efectivos
porque el pastor no lo puede hacer todo. Hay mucha gente afuera, hay muchos que en su momento llegarán con sus ataduras, con sus enfermedades, con sus arrastres. Que tiene que haber una iglesia firme, una iglesia preparada, que trabaje como equipo para ayudar a tanta gente que va a llegar con necesidades. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a ayudar. Cambia la mentalidad de tus hijos, de tus hijas. Mira aquellos que solamente lo que les gusta es estar de lejito. Señor, agárralos fuertes y tráelos de cerca, Señor. Si tienes que entrar en proceso, pues hazlo, Señor. Tú sabes cómo tratar con cada vida. Tú no quieres a nadie ni frío ni tibio. Hay que estar calientes, hay que estar en el fuego genuino, no emocional. Fuego genuino del Espíritu, para que podamos ser efectivos y ser excelentes imitadores de Cristo. Mira aquellos que están por internet, Señor, pido también por ellos, que tomen decisiones sabias, que se vuelvan a ti de todo corazón y puedan aprender a vivir de la manera correcta y puedan, aleluya, evidenciar aquel del cual hablan con manifestaciones contundentes. Gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo, por esta escuela del reino. Gracias, Señor, en Yeshua. Amén y amén y amén. Pues los que están por internet, Señor me los bendiga mucho. Nos veremos el viernes, si lo permite el Señor, 7:30. Bye, shalom.